Imagina que te despiertas mañana, sales fuera y ves esto. Un arco enorme y luminoso extendiéndose por todo el cielo. Más brillante que la luna, se extiende de un horizonte a otro. Es visible de día y de noche y resulta imposible de ignorar. Pensarías que estás en otro planeta. Lo creas o no, los científicos están empezando a pensar que, hace 500 millones de años, esta podría haber sido la vista no desde alguna civilización alienígena lejana, sino desde la Tierra. Nuevos análisis de antiguos cráteres de impacto sugieren que nuestro planeta tuvo una vez anillos, al igual que los de Saturno, que podrían haber persistido durante unos 40 millones de años. Y esos anillos podrían incluso explicar algunos de los cambios climáticos y eventos de extinción más dramáticos de la historia de nuestro planeta. Así pues, ¿qué eran estos anillos? ¿De dónde vinieron? ¿Y podría la Tierra volver a ver cielos así alguna vez? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras reflexionamos sobre cómo sería realmente una Tierra con anillos. Evaluamos las pruebas de su existencia y descubrimos cómo podrían haber dado forma a la historia de nuestro planeta más de lo que podrías imaginar. Nosotros, los terrícolas, nos hemos acostumbrado a mirar hacia una extensión de cielo nocturno vacía y oscura como la tinta, adornada únicamente por el familiar salpicado de las estrellas más brillantes, la sutil mancha de la Vía Láctea y, por supuesto, nuestra solitaria luna. Pero, ¿y si nuestro cielo nocturno no siempre tuvo este aspecto? Si la Tierra tuvo anillos una vez, ¿cómo se habría visto entonces? Para pintarte realmente el cuadro, imaginemos que estamos parados en la superficie de esta antigua Tierra con anillos. Para empezar, los anillos no son relucientes y brillantes como los de Saturno, porque estamos demasiado cerca del Sol para que el hielo persista. En cambio, los anillos de la Tierra están hechos de roca, rica en silicatos y baja en hierro. Las rocas no reflejan la luz, al menos no de manera eficiente. La absorben. Así que los rastros que ves sobre tu cabeza son pálidos y polvorientos. Pero esto no los hace menos dramáticos. Y lo que ves desde la superficie varía enormemente dependiendo de dónde te encuentres. En el ecuador no ves ningún anillo en absoluto, solo una fina línea de un horizonte a otro. A medida que te alejas 20 grados del ecuador en cualquier dirección, los anillos aparecen en toda su majestuosidad, ocupando una parte significativa del cielo. A 40 grados de distancia, aparecen como un arco iris alargado que se extiende a través de ciudades enteras. Aquí, la parte inferior de los anillos queda bloqueada por la curvatura de la Tierra. Y a 90 grados de distancia, en los polos, el anillo apenas es visible, escondiéndose justo más allá del horizonte como un crepúsculo permanente. Por la noche, las cosas se vuelven realmente surreales. En el ecuador y los polos no cambia mucho, pero en las latitudes medias, la noche adquiere un significado completamente nuevo. El polvo de los anillos dispersa la luz solar del lado diurno del planeta hacia el lado nocturno, un fenómeno conocido como ring sign o brillo de anillo. Los anillos brillan más que la luna, que se desvanece en la oscuridad. En estas latitudes, la oscuridad se convierte en una cosa del pasado. Sin embargo, nunca ves el anillo completo. Al igual que el Sol traza un arco en el cielo durante el día, la sombra de la Tierra traza un arco a través de los anillos durante la noche. Suena como un mundo de una novela de ciencia ficción, excepto que no lo es. Los investigadores han encontrado pruebas reales de que la Tierra pudo haber tenido cielos como este hace millones de años. Imagina cómo habría sido estar bajo la sombra de un anillo. Un extraño crepúsculo recorrería la Tierra, trayendo oscuridad donde debería haber habido luz diurna. Pensar en ello evoca los momentos igualmente inolvidables en los que nuestra luna bloquea al Sol en un eclipse solar. Si necesitas un recordatorio de esa visión particular, uno llegará el 12 de agosto de este año a Europa e incluso será parcialmente visible en partes de Norteamérica. Promete ser un momento inolvidable, uno que no deberías perderte. Pero volvamos a los anillos de la Tierra. ¿Cuál es la prueba de que estos objetos que oscurecen el Sol aparecieron alguna vez en nuestros cielos? Si observas el registro geológico, notarás algo extraño alrededor de la marca de los 466 millones de años.
En todo el globo, las formaciones de piedra caliza del período Ordovícico muestran un pico repentino de entre 100 y 1000 veces mayor en elementos clave asociados con los meteoritos, específicamente condritas tipo L. Durante décadas, la teoría predominante afirmaba que estos depósitos de condritas L se originaron todos en un cuerpo aparente. Ese cuerpo se rompió en algún lugar del cinturón de asteroides, esparciendo escombros por todo el sistema solar interior. Algunos de estos fragmentos colisionaron con la Tierra, dejando cráteres de impacto esparcidos por todo el planeta. Pero en 2024, Andy Tompkins y su equipo de la Universidad de Monash, Australia, notaron algo inusual. Analizaron 21 cráteres utilizando modelos de reconstrucción de placas tectónicas para determinar dónde habría estado cada lugar de impacto hace 466 millones de años. Teniendo en cuenta la deriva continental y el movimiento de las placas, los puntos de datos empezaron a encajar. Si estos impactos hubieran procedido de escombros aleatorios del cinturón de asteroides, esperaríamos ver una distribución global de sitios de impacto repartidos por nuestro planeta. Pero el análisis de Tompkins reveló algo completamente distinto. Los 21 sitios de impacto se encontraban a menos de 30 grados de donde habría estado el Ecuador en aquel entonces. Parecía demasiado improbable que fuera solo una coincidencia. Así que Tompkins y su equipo echaron las cuentas. Las probabilidades de que 21 impactos cayeran todos dentro de esa estrecha zona ecuatorial eran de 1 entre 25 millones. Como dije, muy improbable. Aún así, podría haber una razón no evidente para este patrón. Para estar seguros, los investigadores compararon la agrupación espacial de estos impactos con eventos de impacto más recientes en la Tierra. Descubrieron que los cráteres de impacto modernos de los últimos 40 millones de años no formaban realmente grupos agrupados en la superficie de la Tierra. Seguían el patrón que cabría esperar de una lluvia de escombros espaciales aleatorios. Pero los impactos del Ordovícico fueron una historia diferente. Estaban todos agrupados, casi como si algo los hubiera guiado hasta allí. Entonces, ¿cómo explica una lluvia de rocas del cinturón de asteroides este patrón de cráteres en la Tierra? Para responder a esto, los científicos centraron su atención en nuestros vecinos de al lado. Si esto fuera realmente una ruptura del cinturón de asteroides, encontraríamos pruebas por toda la Luna y Marte también. Marte se encuentra más cerca del cinturón de asteroides que nosotros. Cualquier fragmento que volara por el espacio debería haber chocado contra el planeta rojo con más fuerza y frecuencia de lo que lo hizo con nosotros. Y la superficie de la Luna, sin una atmósfera que la proteja, es esencialmente un registro permanente de todo lo que la ha golpeado. Entonces, ¿dejó este misterioso asteroide alguna pista tras de sí? Eso es exactamente lo que Anthony LaGain y su equipo querían averiguar en 2022. Los investigadores examinaron 49 cráteres grandes en Marte, 45 en la Tierra y 91 en la Luna, para determinar si hubo algún pico en la frecuencia de impactos durante los últimos 600 millones de años. La Tierra, como ya vimos, mostró un aumento en los impactos hace unos 460 millones de años. Pero Marte y la Luna no. LaGain pensó que este pico en la Tierra podría deberse a un sesgo de preservación. Los cráteres en cuestión se formaron en regiones tropicales con condiciones de preservación favorables, y eso creó una agrupación aparente alrededor del ecuador de la Tierra. Argumentó que nuestro planeta no fue bombardeado en un cinturón estrecho, sino que solo esos impactos han sobrevivido hasta ahora. Pero Tompkins tuvo una idea diferente. ¿Y si el asteroide que causó la lluvia de meteoritos del Ordovícico no se rompió en el cinturón de asteroides, sino justo aquí, en el espacio orbital de la Tierra? ¿Y si un asteroide masivo pasó lo suficientemente cerca de la Tierra como para que la gravedad de nuestro planeta lo destrozara? ¿Y si esos fragmentos no se dispersaron por el sistema solar interior, sino que se quedaron justo aquí en órbita? ¿Y si hace 460 millones de años la Tierra tuvo anillos? Cuando piensas en anillos, tu mente salta a Saturno, los icónicos arcos iluminados que rodean a la reina del sistema solar. Y aunque no sean tan épicos, los 4 gigantes gaseosos tienen sus propios anillos. Pero como resulta, los planetas rocosos también pueden tener anillos.
Simplemente no duran tanto por varias razones que discutiremos más adelante. Antes de llegar a todo eso, necesitamos descubrir cómo un asteroide pudo fracturarse espontáneamente sobre la Tierra hace 466 millones de años. A medida que un asteroide se acerca a nuestro planeta, el lado que mira hacia el planeta experimenta una atracción gravitatoria más fuerte que el lado opuesto. Esta diferencia se llama fuerza de marea, el mismo fenómeno que hace que la Luna eleve las mareas oceánicas en nuestras costas. Para la mayoría de los objetos, su gravedad interna es lo suficientemente fuerte como para mantenerlos unidos, pero cuanto más cerca del planeta están, más fuertes se vuelven las fuerzas de marea. Si el objeto en órbita se acerca demasiado, llega un punto en que las fuerzas de marea del planeta terminan por destrozarlo. La distancia a la que esto sucede se llama límite de Roche. No es una distancia fija y absoluta, ya que varía dependiendo de algunas cosas, concretamente la masa y el radio del planeta, y la densidad y composición del objeto. Por ejemplo, el límite de Roche de la Tierra para un cuerpo rígido hecho de roca sólida, como el asteroide de Condrita L del Ordovícico del que hemos estado hablando, es de unos 3.100 kilómetros sobre la superficie del planeta. Para un montón de escombros débilmente unidos por la gravedad, está a unos 15.800 kilómetros sobre la superficie. Así que es bastante posible. A continuación, necesitamos saber qué sucede con los fragmentos una vez que este asteroide cercano a la Tierra se rompe. ¿Cómo terminan en una órbita circular perfecta alrededor del ecuador? Bueno, cuando el asteroide se rompe, su momento total se conserva entre sus fragmentos. La mayoría permanece atrapada dentro de la esfera de Hill de la Tierra, la región del espacio donde la gravedad de la Tierra domina sobre la del Sol, manteniéndolos en órbita alrededor de nuestro planeta. Al principio, estos fragmentos siguen trayectorias elípticas caóticas. Algunos pasan cerca de la Tierra, otros se alejan más, pero con el tiempo chocan entre sí. Cada colisión transfiere momento y gradualmente estas salvajes órbitas elípticas se vuelven más circulares, un proceso conocido como amortiguamiento por colisión. Los escombros en circulación terminan por asentarse en un disco plano alrededor del ecuador por una razón específica. Verás, la Tierra no es una esfera perfecta. Tiene un abultamiento en el centro, lo que hace que su diámetro ecuatorial sea unos 43 kilómetros más ancho que su diámetro polar. Esto crea un campo gravitatorio asimétrico y genera torque o atracción rotacional sobre los escombros cercanos. Gradualmente, este torque atrae el material que orbita en ángulo hacia la alineación con el plano orbital ecuatorial. Algo así como una peonza que se tambalea, pero que finalmente se asienta en un giro estable. Y este proceso no sería exclusivo de la Tierra. De hecho, los modelos de un estudio de 2017 sugieren que en tiempos pasados, Marte también tuvo anillos. No por la ruptura de un asteroide cercano, sino por su propia luna. Los investigadores Andrew Hesselbrock y David Minton predijeron que la órbita de Phobos la llevará dentro del límite de Roche en unos 70 millones de años. En ese punto, se romperá y formará un anillo alrededor del planeta, que eventualmente depositará aproximadamente el 80% de sus escombros en la superficie marciana. El 20% restante se fusionará para formar una nueva generación de satélites alrededor del planeta rojo. Extrapolando hacia atrás, la pareja sugirió que este ciclo ha estado ocurriendo desde el nacimiento de Marte. Según ellos, Marte ha pasado por entre 3 y 7 ciclos de anillos y satélites, y postulan que los propios Phobos y Deimos podrían ser el resultado de tal proceso, formados por acreción a partir del polvo del anillo de una luna anterior más grande. ¿Podría un proceso similar ser responsable de nuestra propia luna? Bueno, posiblemente. Creemos que nuestra luna podría ser el resultado de una colisión violenta de dos protoplanetas hace unos 4.500 millones de años. Uno era una Tierra recién nacida y el otro era una roca del tamaño de Marte llamada Tea. Este impacto envió escombros volando hacia la órbita del planeta, donde, gracias al amortiguamiento por colisión y al abultamiento ecuatorial, habrían terminado por asentarse en forma de anillos. Con el tiempo, estos fragmentos se habrían acumulado para formar lunas cada vez más grandes hasta que finalmente se fusionaron en la luna que vemos hoy.
Entonces, si la Tierra ya pasó por una fase de anillos, ¿qué nos dice que no pasó por otra hace 466 millones de años? Los anillos ciertamente podrían explicar los impactos del Ordovícico. Con el tiempo, el polvo y el material rocoso de los anillos de la Tierra habrían llovido lentamente sobre la superficie del planeta, dejando impactos por todo el ecuador, que es exactamente lo que vemos. Pero los anillos habrían tenido consecuencias más allá de los propios impactos. Tonkin especula que podrían explicar la glaciación hirnantiana, un evento de enfriamiento global de entre 8 y 10 grados que tuvo lugar hace entre 463 y 444 millones de años. Los anillos habrían bloqueado la luz solar, desencadenando potencialmente el enfriamiento a pesar del alto nivel de CO2 atmosférico. Este periodo de glaciación se acepta ampliamente como la causa principal de la extinción masiva del Ordovícico tardío, que acabó con el 85% de la vida marina. Aún así, incluso si la Tierra tuvo anillos entonces, ¿por qué ya no los tiene? ¿A dónde se fueron? ¿Y volverán alguna vez? Por muy gloriosos que sean de contemplar, los anillos de ningún planeta duran para siempre. Incluso se predice que los espectaculares anillos de Saturno solo durarán otros 100 millones de años. Y los anillos de la Tierra habrían desaparecido mucho más rápidamente. El principal culpable es el decaimiento orbital. Cualquier material que orbite a menos de 35.800 kilómetros de altitud se considera por debajo de la órbita síncrona de la Tierra. No estamos seguros de a qué distancia exacta de la superficie de la Tierra habrían estado sus anillos, pero casi con toda seguridad habrían estado más cerca que eso. En este caso, los anillos orbitarían alrededor de la Tierra más rápido de lo que la Tierra gira sobre su propio eje. Con cada pasada por nuestro planeta, los anillos transferirían parte de esa energía de movimiento orbital para hacer que la Tierra gire un poquito más rápido. La rotación más lenta de la Tierra actuaría como un freno, absorbiendo energía de los anillos, haciendo que su radio orbital, periodo y altitud disminuyan hasta caer al planeta. La resistencia atmosférica de la exosfera de la Tierra solo aceleraría este proceso. Extendiéndose desde los 700 hasta los 10.000 kilómetros sobre la superficie, esta parte de nuestra atmósfera es increíblemente tenue, aunque sigue siendo lo suficientemente densa como para crear fricción en las partículas en órbita. Cada paso por la exosfera frenaría ligeramente el material. A lo largo de miles de órbitas, esto atraería los fragmentos hacia trayectorias cada vez más bajas hasta que se quemen en la atmósfera o impacten en el planeta abajo. Desde la superficie de la Tierra del Ordovícico, parecería que el cielo estuviera literalmente cayendo. No siempre de forma dramática, la mayoría del material del anillo caería como polvo. Pero ocasionalmente, cuando un fragmento más grande saliera de órbita, una brillante bola de fuego surcaría el cielo. Mientras cayera hacia la Tierra, el fuego se intensificaría hasta chocar contra el suelo en algún lugar a lo largo del ecuador. Junto con la gravedad, nuestros anillos también tendrían que lidiar con el Sol. Las partículas cargadas de nuestro Sol bombardearían constantemente el material del anillo, arrancando electrones. Las partículas positivas resultantes quedarían atrapadas en las líneas del campo magnético de la Tierra y serían canalizadas hacia los polos y el ecuador. Finalmente, chocarían contra la atmósfera superior, emitiendo un brillo tenue antes de desaparecer para siempre. Mirando hacia arriba desde una Tierra antigua, verías una tenue cortina de luz en el cielo a gran altitud, algo así como una débil aurora localizada. Pero este espectáculo de luces no puede durar para siempre. Cada mota brillante representa material perdido de los anillos. Tampoco podemos olvidar los efectos de la gravedad de la Luna. Cada vez que pasa por encima, la gravedad de la Luna tiraría de las partículas cercanas de los anillos. Para las partículas a ciertas distancias orbitales, esto sucedería repetidamente en el mismo punto de su órbita, un fenómeno llamado resonancia orbital. Los repetidos impulsos gravitatorios desestabilizarían las trayectorias de los anillos, expulsando algunas partículas hacia el espacio y empujando otras hacia el interior, en este caso hacia la Tierra. A lo largo de millones de años, estas resonancias esculpirían huecos a través de los anillos, acelerando su colapso.
Creemos que los anillos de la Tierra desaparecieron después de unos 40 millones de años, porque es entonces cuando termina el pico de Chondritas L en el registro geológico, sin más bombardeo de asteroides. Pero Tompkins confía en que no hemos visto por última vez a nuestros compañeros rocosos, diciendo que esta no fue la primera vez que la Tierra tuvo un anillo, y probablemente no será la última. Pero si la Tierra tuviera anillos hoy, ¿cómo nos afectaría? ¿Sobrevivirían los satélites? ¿Cómo llegaríamos al espacio? ¿O simplemente terminaríamos pulverizados por un impacto brutal de los escombros que caen? Supongamos que los hipotéticos anillos de la Tierra se sitúan en algún lugar entre la termosfera y la órbita geoestacionaria, entre los 700 y los 35.800 kilómetros de altura. Los aviones comerciales no vuelan lo suficientemente alto, por lo que no tendrían que preocuparse por navegar el anillo en sí. Pero aún así, se enfrentan al peligro de los restos de los anillos que caen, quemándose como meteoros en su descenso. Las rutas de vuelo cerca del ecuador necesitarían una vigilancia constante de los fragmentos entrantes. Un desafío mucho mayor es qué hacer con los satélites. En la órbita terrestre baja, los satélites viajan a 28.000 km por hora. A esta velocidad, incluso las partículas más pequeñas pueden causar estragos. Los satélites necesitarían ventanas de lanzamiento precisas para atravesar los huecos del anillo, o un blindaje pesado, lo que aumentaría el peso de la carga útil y provocaría mayores costes de combustible. El mantenimiento también sería más difícil. Las tasas de fallos aumentarían y todo el sistema se volvería mucho menos fiable. De vuelta en casa, en la Tierra, esto significaría el desastre para nuestro estilo de vida moderno. Personalmente, dependemos de los satélites cada día para Internet de alta velocidad, telecomunicaciones y GPS. Pero también nos beneficiamos de ellos de formas más indirectas. Las industrias de aviación y transporte marítimo necesitan un GPS preciso para mantener las operaciones fluidas y eficientes, manteniendo la economía global en funcionamiento. Las predicciones meteorológicas permiten a los agricultores gestionar mejor sus cultivos, manteniendo los rendimientos altos y los precios bajos. Hablando del clima, un anillo denso de roca rodeando el planeta está destinado a afectarlo. El impacto exacto de los anillos en los patrones meteorológicos de la Tierra es difícil de precisar, pero hay algunas cosas de las que estamos bastante seguros. En el ecuador, los anillos bloquearían parte de la luz entrante, proyectando una sombra sobre las regiones ecuatoriales como esta. A medida que la Tierra gira a través de las estaciones, diferentes regiones ecuatoriales experimentan esta sombra. Afecta a los trópicos del sur en junio, julio y agosto, y a los trópicos del norte en diciembre, enero y febrero, haciendo que los inviernos en ambos lados sean mucho más fríos. Durante los equinoccios, cuando el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni alejándose de él, la sombra caería en una fina línea directamente sobre el ecuador. El efecto de enfriamiento podría ser de solo 1 grado o 2, pero eso es suficiente para cambiar los patrones meteorológicos, alterar las estaciones de crecimiento y estresar los ecosistemas que dependen de una luz solar constante, tal como podría haber ocurrido durante la extinción masiva del Ordovícico tardío que mencioné antes. En las latitudes medias, el equinoccio se ve completamente diferente. La silueta del planeta se extiende a través de los anillos, proyectando la sombra más grande del año, y la más pequeña llega entonces en el solsticio. Imagina el tipo de folclore que surgiría al presenciar tales fenómenos año tras año. Pero quizás la amenaza más inminente para la civilización en una Tierra con anillos sería la caída desde los propios anillos. La mayoría se quemaría como meteoros, incendiando el cielo para aquellos lo suficientemente cerca del ecuador para verlo. Pero de vez en cuando, un fragmento más grande superaría nuestra defensa atmosférica y chocaría con el planeta. Ahora bien, no podemos saber qué tamaño habrían tenido los escombros en nuestro sistema de anillos, pero un fragmento solo tiene que tener 50 metros de ancho para destruir una ciudad entera. Eso no significa que quienes viven más cerca de los polos estén a salvo de una catástrofe. Una roca de tan solo 1 kilómetro de ancho puede significar la devastación global. Pero quizás mi diferencia favorita en este mundo con anillos sería cómo estudiamos y entendemos nuestro propio patio trasero cósmico.
Los lanzamientos de misiones se enfrentarían a los mismos desafíos que los satélites, e incluso si pudiéramos lograrlo con éxito, el anillo interferiría con las comunicaciones por radio, dispersando las transmisiones y creando zonas muertas. Cualquier sonda que enviáramos a destinos lejanos devolvería señales distorsionadas. La radioastronomía, fundamental para el estudio de agujeros negros, púlsares y galaxias distantes, se vería enturbiada por las interferencias, especialmente alrededor del ecuador. La astronomía terrestre también se vería afectada. La luz dispersada por los anillos haría que los objetos tenues fueran aún más difíciles de detectar. Nuestra visión hacia el exterior del universo se vería comprometida. El cielo sería más asombroso, sí, pero sería mucho más difícil de estudiar. Solo porque la Tierra no tenga anillos actualmente, no significa que nunca los volverá a tener. Tompkins cree que es solo cuestión de tiempo antes de que regresen. Pero cuando lo hagan, los humanos nos adaptaremos, como siempre hacemos. Tú y yo no estaremos allí para verlo. Pero tal vez eso es lo que hace que la ciencia sea tan poderosa. Nos permite presenciar las maravillas del universo a través del tiempo, pintando cuadros de mundos que nunca tocaremos, pero que aún podemos imaginar y comprender. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.